¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Y cuántos están seguros que Dios es bueno? Amén. Un saludo a todos los que nos están escuchando a través de la transmisión en Facebook, en las redes sociales. Les bendecimos este primer domingo del año 2022, donde estamos reunidos aquí en Pan de Vida. Como cada domingo nos reunimos para adorar, para celebrar al Señor, para alabarle y para ser enriquecidos con su palabra. Reciban un saludo, reciban abrazos, bendiciones y feliz año nuevo. También a los que están aquí en casita, feliz año. Desde el año pasado que no los veía, pero aquí estamos celebrando al Señor como cada domingo. ¿Alguien tiene gozo en esta mañana? Amén. Los veo un poco más gorditos, como que cenaron mucho este fin de año. Bien, estamos para compartir la palabra y estamos con el tema reescribiendo nuestra historia. Reescribiendo nuestra historia. Se apagó la pantalla, a lo mejor tienen que prenderla. Reescribiendo nuestra historia. Y la semana pasada veíamos tomando como base el primer libro de Samuel, capítulo 4, que había un conflicto entre los israelitas y los filisteos, y que los filisteos dominaban. Los filisteos dominaban a los israelitas. Los israelitas son el pueblo de Dios, representan en este contexto el pueblo de Dios, y pueden ilustrarnos a ti y a mí como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, aquellos que anhelamos una vida más profunda y plena con Dios, aquellos que hemos despertado a la vida espiritual. Pero en ese contexto, ese pueblo estaba dominado por los filisteos, ese pueblo estaba dominado, y para poder salir de ese dominio y poder establecerse como reino, veíamos la semana pasada que para reescribir nuestra historia, es importante llamar las cosas como Dios las llama. Llamar las cosas como Dios las llama. Y nosotros hoy podemos ser el resultado de las voces que hemos escuchado acerca de nosotros, de las etiquetas que nos han puesto y de las decisiones que hemos tomado. Hasta hoy hemos llegado a un punto porque tal vez antes de conocer a Cristo asumimos una identidad, caminamos con cierto pensamiento que nos llevó a ser lo que hoy somos. Y escribimos una historia de nuestra vida, una historia basada en nuestras decisiones, una historia basada en lo que pensábamos, lo que creíamos, o basada en el estado de nuestro corazón, que si estaba dañado nuestro corazón nos llevó a tomar decisiones en base a lo que sentíamos o a lo que veníamos cargando. Y muchos de nosotros escribimos historias terribles, muchos de nosotros escribimos historias lamentables. Pero bendito sea el Señor, que su palabra dice que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Pero ahora que estamos en Cristo necesitamos escribir una nueva historia, de reescribir, tomar ese libro que escribimos, tirarlo y empezar a escribir ahora lo que Dios nos dice. Y tenemos que llamar las cosas como Dios las llama, y tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros en su palabra. Y tenemos que tomar la identidad que como hijos el Padre quiere darnos. Esto es sumamente importante. Veíamos que los israelitas estaban en el capítulo 4, en un lugar que ahí se menciona como Ebenezer. El capítulo 4 dice, pero hasta el capítulo 7 dice que le pusieron Ebenezer. 3 capítulos después dice que llegó el momento en que le pusieron Ebenezer, pero desde el capítulo 4 ya Dios les estaba diciendo, este va a ser un Ebenezer, porque aquí van a ver mi poder, aquí van a ver mi fidelidad. Desde ahorita les aviso lo que viene para el capítulo 7. Y estaban en el capítulo 4 y perdieron 2 batallas, pero finalmente llegaron al capítulo 7, donde finalmente le pusieron a ese lugar Ebenezer, tal y como Dios les había dicho. Por eso este año tienes que empezar a caminar, tienes que empezar a hablar, tienes que empezar a pensar acerca de ti como Dios dice que tú eres. Y tienes que ver que este año Dios te va a dar la victoria, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de todo desierto, Dios te va a ayudar a enfrentar esas dificultades, y vas a terminar este año en el capítulo 7 diciendo Ebenezer, Dios es fiel y verdadero. ¿Alguien dice amén? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero continuando con esta misma temática acerca de reescribir nuestra historia,
además de llamar las cosas como Dios las llama, como están en su palabra, es importante ordenar nuestra vida. Diga conmigo, ordenar nuestra vida. Es sumamente importante que si vas a reescribir tu historia, hay cosas que tienes que ordenar. Necesitamos ordenar nuestros pensamientos para saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Necesitamos ordenar nuestras finanzas, necesitamos ordenar nuestro tiempo, porque si no ponemos orden en nuestra vida, se seguirán repitiendo las mismas cosas. Si hay que reescribir algo, vamos a hacerlo bien, en el nombre del Señor. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero luego dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Habla de que el desorden provoca vacíos, y los vacíos atraen las tinieblas, y las tinieblas cubren un abismo profundo. Sin embargo, en medio de ese desorden, el Espíritu de Dios estaba en movimiento sobre la faz de las aguas. Tal vez en el pasado, la vida desordenada nos llevó a tener vacíos que nos llevaron a las tinieblas y estábamos al punto del caos o del precipicio. Pero bendito sea el Señor que el Espíritu Santo vino a nuestro auxilio, brilló sobre nosotros, nos sacó del pozo en que estábamos y ahora se está escribiendo una nueva historia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Declaro que este año vas a ordenar tu vida, vas a alinear tus pasos y vas a ver el bien del Señor perseguirte cada día de este año en el nombre poderoso de Jesús. Ordenar nuestra vida. Cuando vemos la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 4, estaban en orden de batalla los israelitas y los filisteos, los israelitas en Ebenezer y los filisteos en Afec. Y el versículo 2 dice que los filisteos se pusieron en orden de batalla. Así dice, se pusieron en orden de batalla para pelear contra Israel. Eran ordenados, mientras que de Israel no dice nada. Tal vez por eso perdieron 2 veces, porque no tenían una vida espiritual ordenada, no tenían una vida personal ordenada. Mientras que los filisteos se armaban en línea de batalla, se ordenaban, los israelitas salían como podían. No había una cabeza que los dirigiera, no había una estrategia para pelear. Salían con mucha pasión, salían con mucho entusiasmo, salían con muchos deseos de ganar la batalla, pero iban desordenados. Tal vez este año lo estás comenzando con mucho entusiasmo, con muchos deseos de hacer las cosas bien, con muchos deseos de levantarte, de hacer ajustes en tu vida. Pero si no ordenas tu vida, si no buscas una estrategia, probablemente se repita la misma historia que has estado viviendo. Pero hoy declaramos que tu vida va a cambiar, que tu vida va a encontrar un orden divino, que el Espíritu Santo va a venir sobre ti, va a ordenar tus pensamientos, va a ordenar tu tiempo, va a ordenar tu vida y te va a alinear para que vayas a enfrentar la batalla y te va a dar la victoria porque Él está contigo. ¿Alguien lo cree? Amén. Pero es muy importante poner orden, porque si no hay orden, habrá algo que nos domina. De hecho, una casa desordenada es un lugar ideal para que los demonios habiten, porque los demonios habitan donde hay desorden, ahí llegan las tinieblas. Tenemos que poner orden. Imagínate este cuadro de los israelitas, que eran el pueblo de Dios, un pueblo con un llamado para reinar, para establecerse en este lugar, conquistar y manifestar al Dios en el que creemos. Pero la realidad es que los filisteos dominaban sobre ellos. Los filisteos venían y se llevaban sus cosechas. Los filisteos venían y se llevaban sus ganados, se llevaban a sus hijos porque ellos dominaban. Imagínate que los filisteos fueran un banco que les prestaba a los israelitas. Los israelitas que tenían una palabra de parte de Dios para establecerse y hacer próspero aquel lugar. Imagínate que caían en un asunto de endeudamiento. Y de pronto ahí está el banco filisteo, 200 años promoviendo tu esclavitud. Así con un eslogan. Y los israelitas endeudándose hasta el punto que los filisteos dominaban. Ahora quiero que veas este cuadro donde los filisteos salían en orden de batalla, mientras que los israelitas estaban desordenados. Yo quiero que lo apliquemos en este tiempo donde nosotros tenemos unas finanzas desordenadas. Si tenemos unas finanzas desordenadas, vamos a tener que requerir de endeudamiento,
porque tengo hábitos desordenados, porque gasto más de lo que gano, porque no tengo una contabilidad correcta y empiezo a gastar más de lo que gano. Y al gastar más de lo que gano surge un imprevisto, entonces debo endeudarme. Por mi desorden debo endeudarme. Y déjame decirte que los que te prestan el banco de los filisteos son sumamente ordenados. Tienen el listado completo de las personas que les deben. Tienen el nombre y apellido. Tienen el teléfono celular, el teléfono de la suegra para molestarlos. Tienen el teléfono de su casa, de la oficina. Saben dónde trabaja, saben dónde viven. Están ordenados. Además, tienen un equipo que trabaja de manera ordenada para mandarte mensajes, para mandarte correos, para tocar la puerta de tu casa y hasta un abogado para embargarte, vender las cosas, recuperar su dinero junto con los intereses, porque están sumamente ordenados. Y si nosotros no ordenamos nuestras propias finanzas, entonces caemos frente a un sistema económico que siempre nos está atrayendo hacia el endeudamiento. Siempre este sistema va a tratar de esclavizarnos, de dominar nuestra vida, de dominar nuestro tiempo, de dominar nuestros recursos, porque de esta forma nosotros no podremos desarrollarnos. Es un plan orquestado por el enemigo para que tú no te desarrolles, para que tú no trasciendas. Pero hoy declaramos que en el nombre de Jesús nuestros ojos se van a abrir y vamos a detectar esas situaciones que nos dominan, las vamos a enfrentar, las vamos a vencer y vamos a caminar en la libertad que Cristo tiene para todos los que aman al Señor. ¿Alguien dice amén? Ir de manera desordenada significa que los israelitas no tenían un plan, ni un líder que los dirigiera. Este año podemos estar empezándolo con mucho entusiasmo, pero necesitamos un plan, necesitamos una estrategia. ¿Qué es lo que nos ha estado dominando? Que ahora tenemos que vencerlo. Nosotros no debemos basarnos por el año Cronos, porque el reino de Dios no se rige por el año Cronos. En cualquier momento Dios puede cambiar tu vida. Sin embargo, los humanos tenemos la tendencia de que cuando inicia un año hacemos planes, hacemos propósitos de año nuevo, hacemos alguna declaración como esa que hiciste hace 5 años de que te ibas a poner a dieta y hasta ahorita no la has cumplido, o ese gimnasio al que ibas a ir y compraste una caminadora eléctrica que ya se está pudriendo. Hacemos planes que a veces no cumplimos. Pero es importante que tú y yo despertemos y hagamos una estrategia para este año. Que caminemos ordenadamente, porque cuando caminas ordenadamente, tus recursos financieros los vas a alinear a un propósito. Tu tiempo lo vas a aprovechar a un propósito. Tus capacidades y las puertas que se abran, las vas a elegir de acuerdo a tu propósito cuando hay un plan bien definido. La decisión y valentía es importante. Este año debes empezar con mucho entusiasmo, con altas expectativas, creyendo que Dios va a manifestar su poder sobre ti. Su favor te va a perseguir, pero es necesario que definas una estrategia. ¿Qué voy a hacer? Son 12 meses en el año, son 365 días, cada día tiene 24 horas. ¿Cómo voy a aprovechar el tiempo? ¿De qué manera voy a emplear mis recursos, mis capacidades para poder salir de la condición en que he estado en los últimos años? Proverbios 20, versículo 18 dice así: los pensamientos con el consejo se ordenan. Habla de que a veces los pensamientos pueden estar desordenados, que cuando viene el espíritu de la chimoltrufia y dices una cosa, luego dices otra cosa. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: espíritu de chimoltrufia, te vas en el nombre de Jesús. O como la India María, que ni de aquí ni de allá. Son frases que de pronto usamos y nos reímos, pero a veces puede ser una realidad, que no tenemos claro en nuestros pensamientos qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Y cuando no hay algo que nosotros sepamos que queremos en la vida, no caminamos hacia allá. Y enfrentamos una batalla como los israelitas, con mucho entusiasmo, con piedras y palos y lo que quieras, con mucha pasión, pero con poca estrategia. Y terminamos perdiendo, como le pasó a los israelitas. Aquí dice que los pensamientos tienen que ordenarse. Tienen que ordenarse y se ordenan con el consejo. Pero agrega que con estrategia se hace la guerra. Los israelitas estaban en guerra contra los que los dominaban. Era una guerra por su libertad. Era una guerra por su propósito, por conquistar
lo que les pertenecía a ellos. Y hay una guerra que se desata contra nosotros. La Biblia asegura que nuestra lucha no es contra carne y sangre. O sea, no es contra tu suegra el asunto, sino contra espíritus. Dice la Escritura, es un asunto espiritual. Una guerra espiritual en la que debemos ser conscientes que el enemigo trabaja estratégicamente. Y si nosotros no entendemos las artimañas del enemigo, caemos en sus trampas. Con estrategia se hace la guerra. Según el diccionario, una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas concretas para conseguir uno o varios objetivos. Habla de medidas concretas para conseguir algo. Estrategias, planificar, ordenar las cosas para alcanzar algo. ¿Qué es lo que quieres alcanzar este año? Estás bendecido, tienes la palabra del Señor, tal vez hablas en lenguas, estás lleno del Espíritu Santo, estás sirviendo a Dios, pero si no tienes una estrategia, entonces no estás tomando tácticas, no estás teniendo medidas concretas para alcanzar un objetivo. Tienes un gran capital llamado fe, pero como no tienes un objetivo, ese capital no puedes emplearlo correctamente. Mientras que el enemigo sí trabaja objetivamente. El enemigo te ataca frontalmente para evitar que tú te desarrolles. Una estrategia necesitamos implementarla en nuestra vida para definir qué acciones concretas. ¿Estoy endeudado? Una acción concreta es, ya no voy a endeudarme. Voy a ahorrar. No voy a gastar más de lo que gano. Esa es una acción concreta. Algo que tú defines. Tengo un problema matrimonial, voy a trabajar en mi matrimonio. Voy a proveer, voy a traer lo que sea necesario, pero voy a trabajar en algo concreto. No voy a decir, no, pues que Dios toque su corazón. Si Dios va a tocar su corazón, pero a través de ti. Hay un asunto con tu hijo o con tu hija, vas a realizar acciones concretas buscando alcanzar un objetivo. De eso se trata el tema de esta mañana, de poder definir una estrategia, de caminar ordenadamente, porque nuestro enemigo trabaja estratégicamente para detener nuestro avance. Otra definición de estrategia, por ejemplo, es la militar. La estrategia militar hace referencia a los planes de acción. Dice planes de acción, repite conmigo, planes de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una estrategia de guerra busca planes de acción diseñados para alcanzar la victoria. Una estrategia incluye movimientos, movilizaciones con el objetivo de ganar la guerra. Si este año no establecemos estrategia para vencer eso que nos ha estado dominando, podría pasar mucho tiempo antes de que lleguemos a la libertad. Pero declaramos que este año va a ser diferente para nuestra vida, porque este año vamos a reescribir nuestra historia, vamos a buscar una estrategia, vamos a cambiar la dinámica y vamos a tener victoria en el nombre del Señor. Hablando de conflictos bélicos, hubo una batalla que enfrentó Alejandro Magno, y fue una batalla donde enfrentó al rey Darío de Persia. Y el rey Darío de Persia tenía un ejército de más de 100,000 personas, de más de 100,000 soldados. Era el imperio más poderoso, más fuerte, más de 100,000 soldados. Y Alejandro Magno tenía un ejército como de 30,000 o menos. Lo superaban 4-1. Entonces Alejandro quería ser el rey, quería ser el emperador y tenía todo el entusiasmo para lograrlo. Tenía todo el deseo de lograrlo, pero entendió que su enemigo, su adversario era más fuerte. Que en una batalla frontal el enemigo podría extenderse, 100,000 personas se podrían extender de tal forma que de las orillas podrían rodearlos completamente y encerrarlos hasta matarlos. Alejandro entendía eso. Entendía, si me voy y busco en un campo abierto, estos me van a rodear y me van a vencer. ¿Sabes lo que hizo Alejandro? Alejandro buscó un lugar estratégico. Un lugar donde por un lado la guerra de Iso, por un lado había mar y por otro lado había montañas. De manera que había un camino estrecho donde solamente se podían enfrentar ejércitos de 5,000 o 10,000 personas. No podían, los persas no podían meter más gente porque el camino estaba estrecho. De manera que buscaron un lugar donde estuvieran en igualdad de circunstancias, frente a frente, y el enemigo no pudiera rodearlos.
usó de estrategia. Dijo, voy a buscar este lugar, este punto, porque ahí ellos no me van a poder rodear. Estrategia. Pero no solamente eso. Dice la historia que él dijo, necesito irme directamente frente al rey. Tengo que atacar directamente al rey, porque si le pego a la cabeza, entonces el ejército va a ser como una serpiente sin cabeza, que no va a tener dirección y van a perder. Definió bien su plan de estrategia, su estrategia, y dice la historia, iba a decir, dijo la Biblia, pero no dice la Biblia. Se estableció del lado derecho de su ejército, y en la parte de enfrente iban las famosas falanges con las lanzas. Era la parte fuerte de Alejandro, y el ejército enemigo sabía que esa era la parte fuerte. Por eso en la parte central el enemigo puso una carga de infantería, y atrás estaba el rey. Entonces Alejandro lo que hizo fue, por un lado, meterse en el campamento enemigo, que era la primera línea, pero de manera lateral, y al meterse de manera lateral trastornó esa parte, los cuales empezaron a huir despavoridos, y Alejandro con su ejército fue directamente frente al rey, frente a la cabeza, y llegó tan cerca que Darío tuvo que huir, y aquel ejército que tenía más de 100,000 soldados se quedaron de pronto sin cabeza. Se quedaron sin dirección y empezaron a trabajar desordenadamente. El desánimo los alcanzó y terminaron perdiendo la batalla, porque Alejandro hizo uso de una estrategia. Tal vez el enemigo se ha levantado contra ti. Tal vez el enemigo ha hecho una estrategia dura contra ti, pero este año tú vas a caminar diferente. Este año te vas a ir directo a la cabeza de Satanás, a la cabeza de la serpiente, la vas a aplastar en el nombre del Señor, y va a ser como un cuerpo que no tiene forma ni dirección, y Dios te va a dar la victoria, porque Él te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia espiritual para que camines de manera diferente, y Él te va a dar la victoria. Alguien tiene que decir amén. ¿Alguien lo cree? Diga conmigo, estrategia. Con estrategia se hace la guerra. Hay una guerra por tu propósito. El enemigo quiere detenerte para que no alcances plenitud de vida, para que no desarrolles fe, para que no trasciendas. Pero hoy declaramos en el nombre de Jesús que tú te levantas en el poder del Espíritu Santo, y que los cielos se abren para impartirte sabiduría, para impartirte inteligencia, para impartirte estrategia, y ahora vas a escribir tu historia de una manera diferente. El enemigo pensaba que este año te iba a someter como siempre, pero se va a llevar la sorpresa de que ahora vas como una persona completamente diferente a tener la victoria en el nombre del Señor. Cuando ordenas tu vida, Dios te da la victoria. Deuteronomio capítulo 28 versículo 7 dice: el Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Dios lo hará. Pero mira lo que dice, saldrán contra ti por un camino. ¿Cómo saldrán? O sea, van a salir de manera ordenada. Van a salir en orden de batalla. Van a venir por un camino, pero dice que huirán por 7 caminos. Van a caer en el desorden. Van a caer en el desorden y van a huir, porque ahora tú vas de manera ordenada, de manera estratégica, y Dios te va a dar la victoria. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo cree? Amén. Si vamos a reescribir nuestra historia, es importantísimo entender esta parte. Necesitamos ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra vida. ¿Qué estrategia ha estado usando el enemigo contigo? Porque él trabaja en base a estrategias. Él trabaja en situaciones donde te encierra, te limita, trata de robar tu potencial, trata de que tú no comprendas la vida. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que en el tiempo del rey Saúl, los filisteos emplearon una estrategia para dominar a los israelitas. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19, dice que en toda la tierra de Israel, en el tiempo de Saúl, no se hallaba herrero. ¿Por qué no se hallaba herrero? Porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada, vamos a evitar que ellos se levanten a conquistar su terreno. Vamos a evitar que tengan espíritu de conquista. Vamos a limitarlos para que no peleen por su tierra. Se infiltraron, y al infiltrarse
Detectaban un herrero y lo mataban. Les decían, por allá hay otro herrero. Iban infiltradamente y lo mataban. Y acababan con cada herrero porque la estrategia era clara. Si no tienen herrero, no van a tener espada. Si no tienen herrero, no van a poder luchar. No van a saber cómo defenderse. Eso se llama estrategia. ¿Cómo se llama? Y sin enfrentamiento bélico, los tenían dominados. Sin enfrentamiento bélico, usaron estrategia, mataron unos cuantos y dejaron desarmados a los israelitas. De manera que en aquel territorio que le pertenecía a los israelitas, los filisteos eran los que gobernaban. Los filisteos eran los que tenían territorios, que levantaban cosechas y las guardaban en lugares de almacenaje porque tenían gente armada que los cuidara. Los filisteos eran los que tenían ganado, tenían vacas, tenían ovejas y nadie se los robaba porque tenían soldados armados que los cuidaban. Mientras que los filisteos no estaban en igualdad de circunstancias. Alguien quería tener una cosecha, de inmediato venía alguien y se la robaban. Era lo que hacían los filisteos. Se llevaban las cosechas, se llevaban el ganado, se llevaban a los hijos como esclavos, de manera que Israel no trascendía. Algo así como cuando en un país privilegian a cierto grupo de personas. Y ese grupo de personas no paga impuestos, ese grupo de personas tiene tarifas de luz a precio preferencial, ese grupo de personas reciben fideicomisos, ese grupo de personas tienen territorios que les dan gratuitamente, mientras que tú quieres poner un negocio igual y tú sí pagas impuestos y tú no tienes acceso a fideicomisos y tú tienes que pagar renta y tú tienes que pagar una luz altísima. ¿Cómo terminan las cosas? Pues no puedes competir con ellos, porque estratégicamente se están quedando con todos los recursos, con contratos a modo y situaciones que no te permiten trascender, porque traes una carga financiera fuerte. Y ojo, no estoy hablando de lo que pasó en México los últimos 80 años, ¿eh? Pero ¿a poco no es estrategia eso? Para tener a un pueblo sumiso, a un pueblo que no tiene oportunidades, que tiene que ser empleado en lugar de empresario, que le limitan las oportunidades para que solamente piense en suplir una necesidad, que solamente piense en tener un trabajo y sobrevivir. Esta es una estrategia para que ciertos grupos prevalezcan mientras que la mayoría queda en pobreza. ¿Alguien está aquí conmigo? Matar a los herreros puede ser símbolo de castrar a una nación del espíritu de conquista, de fe y de desarrollo. Es ese simbolismo. Forjar una mentalidad de empleados y no de empresarios. Privilegiar a unos cuantos a costa de la pobreza de la mayoría. Evitar que el pueblo lea. Porque la espada, mis estimados, la espada es símbolo de la palabra de Dios. Entonces, ¿hay alguien interesado en que tú no leas la palabra? Ya estás en la iglesia, pero no lees la palabra. Ya estás sirviendo al Señor, pero difícilmente lees la palabra. ¿De dónde crees que proviene eso? Es una estrategia que desde hace mucho se implementó para que fuéramos una cultura que casi no lee. Latinoamérica tiene problemas con la lectura. Mientras que hay países en Europa o en otros lugares donde leen un libro por semana o un libro por mes, los latinoamericanos dicen que leemos medio libro al año. Y si es el libro vaquero, ya te sientes el Comanche, ¿no? O sea, hay un problema de la no lectura, pero eso fue estratégicamente planeado para que fuéramos un pueblo sumiso, unos países sumisos. Aunque hace mucho tiempo era el imperio, la corona, todavía sigue existiendo algo que se levanta contra el desarrollo de las personas. Por ejemplo, leí por ahí que los esclavistas en el sur de Estados Unidos, en el tiempo en que había esclavos, tenían estrictamente prohibido enseñar a leer a sus esclavos. Todos los esclavos deberían ser analfabetas, porque estaba la encomienda que no piensen, que no se ilustren con la lectura. Vamos a inhabilitar la razón.
Vamos a evitar que lean. Y si algún esclavista enseñaba a sus esclavos a leer, lo castigaban severamente. Porque la encomienda era privar de todo razonamiento, de todo lo que los pudiera ilustrar, de todo pensamiento crítico, que fueran personas que no pensaran. Esa era la estrategia de los esclavistas. Si nosotros no leemos, no tenemos la cultura de la lectura, estamos en un serio problema. Y no nos hemos dado cuenta que caímos en una estrategia debidamente diseñada para que tú y yo fuéramos personas que no tenemos ese hábito de leer. Porque la lectura enriquece tu conocimiento. La lectura enriquece tu entendimiento de la vida. Leer cosas de Japón, leer cosas de Francia, leer cosas... Por ejemplo, los japoneses implementaron una estrategia de educación con sus hijos. Una estrategia que empieza a los 6 años y termina a los 18 años. Y la estrategia es, número 1, les enseñan aritmética de negocios, desde niños. Aritmética de negocios. Hijo, si gastas más de lo que ganas, vas mal. Aritmética de negocios es ganar, no perder. Es invertir para sacar. Algo sencillo, pero que los van conduciendo para que a los 18 años ya entiendan algo de negocios. Otra cosa que les enseñan es, los llevan a aprender 4 idiomas diferentes. Pero no solamente los idiomas, también la cultura de esos países, para que tengan una mentalidad global. También los llevan a leer diariamente una hoja cuando empiezan a los 6 años, pero cuando terminan a los 18 años leyendo un libro por semana. Eso es lo que están implementando en esos niños. Están implementando aritmética de negocios, un entendimiento global y la lectura. Y hay otro cuarto punto que se me escapa, pero el punto es que si vemos Latinoamérica, en Latinoamérica la mayoría de los jóvenes o adolescentes están en el internet, conociendo los chismes, viendo las últimas noticias. No nos estamos preparando. Y esto es algo estratégicamente planeado para que no nos desarrollemos. Por ejemplo, usted sabía que Bill Gates o Steve Jobs, no recuerdo cuál de los dos, prohibía a sus hijos usar los productos que ellos elaboraban, el teléfono que ellos elaboraban, les prohibía. ¿Por qué les prohibía? Porque les decía, son altamente adictivos. Esto no es para ti, no quiero que te me distraigas. Estamos desarrollando tecnología para que otros se distraigan con la tecnología mientras nosotros desarrollamos tecnología. Es una estrategia que puede llevar a mucha gente a quedar sin saber de lo que está ocurriendo en la vida. Esto fue lo que los filisteos hacían al matar a los herreros, cortándoles el potencial para poder desarrollarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó David. Y cuando llegó David, David no tenía una espada, tenía una piedra, pero con esa piedra y la ayuda del Señor venció a Goliat, hizo correr a los filisteos y levantó a la nación de Israel de tal forma que cada soldado tenía una espada en sus manos y establecieron el reino de Dios. David es una figura de Cristo, y cuando Cristo está en tu vida y haces uso de lo que Él ha puesto en tus manos, no importa que no tengas un título académico, no importa que no hayas tenido oportunidades, cuando defines una estrategia de la mano del Señor, entonces la vida te va a cambiar y tus hijos ya no tendrán piedras, tus hijos tendrán una espada y harán historias diferentes, porque fuiste un padre entendido que hizo las cosas de manera diferente y con la ayuda de Dios tuviste la victoria. ¿Alguien dice amén? Alguien de aquí va a afilar su espada en el nombre del Señor. Alguien de aquí va a levantarse en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La espada, mis amados, es símbolo de la palabra de Dios. Pero no es un amuleto que debas poner en la mesa de tu casa. Es que yo tengo la Biblia en la casa abierta para espantar los espíritus malos. No, hombre, no espanta ni una mosca. Porque no es en sí el libro físico. Es lo espiritual que está plasmado en ese libro. Es la luz que nos da cuando lo leemos con la dirección del Espíritu Santo. Alumbra nuestro entendimiento y nos lleva a comprender la vida. No es un libro de historia de los judíos, aunque habla ahí de los judíos. Es un libro que contiene la sabiduría de Dios a nuestro alcance, que nos puede llevar a tener una vida diferente de la mano del Señor. ¿Alguien dice amén? Quizás el enemigo ha matado a los herreros
para que tú no afiles tu espada. Quizás los ha matado. Tal vez no tienes el hábito de leer. Y si este año quieres reescribir tu historia, tienes que comenzar leyendo. Lee, porque eso va a ilustrar tu vida. Lee, porque eso va a ilustrar tu entendimiento. Sobre todo lee la palabra del Señor. Y pídele a Dios que alumbre tu entendimiento, que te lleve a comprender lo que allí está escrito. Créeme que cuando el Señor te empieza a hablar y se empieza a revelar a tu vida, empiezas a caminar completamente diferente. Tal vez el enemigo ha matado tus herreros o la relación con tus herreros. Porque un herrero tuyo es el mentor que tienes en el discipulado. Es el sembrador de tu grupo de vida, pero tú no quieres ir. Porque dices, es que si voy me van a hacer que abra grupo de vida. Argumentos que te ponen en la mente. Cuando vas al grupo de vida, cuando vas al discipulado, estás afilando tu espada. Porque la palabra te está llegando, están poniendo semillas de reino en tu corazón, están fortaleciendo tu fe. Si toda la semana estás en tu trabajo, escuchando noticias, escuchando a tus compañeros, y no vas y contrarrestas eso, escuchando la palabra del Señor, entonces tu espada va a ser como una espada de palo, que no le puedes pegar a tu enemigo, que no tienes victoria en la batalla. Pero si vas a donde está el discipulado y escuchas la palabra, vienes el miércoles, vienes el domingo, sales con la espada bien afilada a enfrentar a tus enemigos, porque sabes que el Señor va contigo. ¿Alguien dice amén? Va contigo el Señor. Tienes que afilar tu espada. Si vas a reescribir tu historia, comienza a afilar tu espada. Ve a tu discipulado, ve a tu grupo de vida, ven a la reunión, no faltes. Es importante despertar y tomar la espada. Joel capítulo 3, versículos 9 y 10. Mira lo que dice el Señor en la versión Dios habla hoy. Hace un llamado a las naciones. Allí incluye a México. Hace un llamado a las naciones. Anuncien esto a las naciones. Declaren la guerra santa. Pero no como la yihad de los musulmanes, sino la guerra por tu propósito. Como diciendo, ¡ey, despierta! Hay una guerra santa porque el enemigo está levantándose contra tu propósito. Se está levantando contra el plan de Dios para tu vida. Despierta, le está diciendo. Declaren la guerra y llamen a los valientes. Que vengan y avancen los guerreros. ¿Hay alguien aquí que sea guerrero? Dice, que hagan espadas de sus asadones. Te la pasas trabajando en la tierra, y en ese contexto los asadones tenían que ver con trabajar para los dueños de la tierra, con trabajar para los filisteos, con trabajar contra aquellos que se habían adueñado de la tierra que les pertenecía. Y les está diciendo, ¡ey, despierten! No solo es trabajo físico, no solo es estar en el campo, no solo es estar metido en la tarea que te encomiendan en tu trabajo. Haz de tu asadón una espada y haz lanzas de tus hoces, es lo que dice el Señor. Afila tu espada, afila la herramienta espiritual que el Señor te ha puesto, porque hay una batalla en contra de tu propósito y tienes que estar listo para ganarla. ¿Alguien dice amén? Y luego el Señor dice, que el débil diga, que el débil diga, que el débil diga. La semana pasada decíamos que es importante llamar las cosas como Dios las llama. Y tú dices, es que estoy cansado, no puedo ir al discipulado. Es que estoy cansado, no puedo ir a la iglesia. Es que estoy cansado, no puedo entrar a la escuela de campeones. Es que no tengo dinero para pagar la escuela. Dice el débil, que diga el débil. ¿Y por qué eres fuerte? Porque el Señor está contigo. Y porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este año te vas a levantar en el nombre de Jesús. Te vas a fortalecer en el poder del Espíritu Santo. Vas a tomar tu espada, la vas a afilar y no vas a cerrar este año sin antes ver el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. Amén. Otro ejemplo de estrategia del enemigo, porque el enemigo es estratega. Pablo dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, las estrategias del diablo, porque él sabe que naciste con propósito. Él sabe que naciste para ver el favor de Dios. El enemigo sabe que naciste con una asignación divina.
El enemigo sabe que tú naciste para vivir en plenitud en esta tierra. Y tal vez desde niño te bloqueó, desde niño te marcó, desde niño te puso pensamientos que te hicieron perder la identidad. Pero por eso estamos hablando hoy de la importancia de reescribir nuestra historia. Todo lo del pasado quedará en el pasado, porque a partir de este año tú te determinas a caminar con una estrategia diferente, con pensamientos diferentes, porque vas a la victoria en el nombre de Cristo. La estrategia del enemigo la vemos en Éxodo capítulo 1 también, versículo 8 y 9. Entendemos que llegó José a Egipto y hubo prosperidad, hubo bendición de Dios a través de este hombre, pero tiempo después, cuando murió José, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Fíjate cómo los pocos planifican para controlar a los muchos. Unos cuantos manipulan a muchos, y muchos que unidos son más fuertes. Porque aquí dice que Faraón dijo: este pueblo es numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente. Fíjate lo que hizo Faraón. Vamos a emplear astucia. Vamos a hacer una estrategia, porque son muchos y son fuertes. Y la estrategia es para que no se multiplique y para que en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Vamos a usar una estrategia para que no sean hombres de guerra. Vamos a usar una estrategia para que no sean personas que peleen por su propósito. Vamos a usar una estrategia para que no sean personas determinadas, que dejen las cosas a medias, que nunca terminen lo que comienzan. Vamos a usar estrategias para que se distraigan y no piensen en un futuro mejor. Vamos a usar estrategias para que dejen de soñar, para que no tengan tiempo de planificar, para que no tengan tiempo de hacer algo, para que no se liberen de la esclavitud. Vamos a usar una estrategia, es lo que dijo Faraón, para que toda su vida sean esclavos. Así como sus papás fueron esclavos, ellos serán esclavos, y para que sus hijos sean esclavos. Eso habla de la dictadura perfecta. Digo, eso habla de una planificación por generaciones para mantener a un pueblo sometido, para tener a una nación sin desarrollarse. Procedieron con astucia. Obviamente detrás de Faraón estaba Satanás, y detrás de gobiernos corruptos está Satanás, quien desea tener a los países en pobreza, a las familias desintegradas. Este es el plan de Satanás. Entonces Faraón, previendo que los israelitas podrían irse de la condición de esclavos, hizo dos cosas, o tres. La primera es, versículo 11, dice que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y la segunda cosa, edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Primero, capataces para oprimirlos. Les ponían cargas de trabajo, cargas de trabajo. Tú vas a producir ladrillos. Me dabas 500 ladrillos, ahora me vas a dar 1000 ladrillos. Y no te voy a proporcionar paja, tú vas a ir por ella. De manera que los israelitas, desde que se levantaban hasta que se dormían, no tenían tiempo para otra cosa, más que puro trabajo, trabajo, trabajo. Y no era un trabajo que los desarrollara, porque no pasaban de ladrilleros. O sea, oprímelos para que no piensen, oprímelos para que no sueñen, oprímelos para que no tengan tiempo de planificar el año que comienza, para que no proyecten una empresa, para que no se desarrollen. Oprímelos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Dales cargas de trabajo bien pesadas para que no piensen en otra cosa más que en comer y llegar a dormir a la casa. Diga conmigo, estrategia. Dígalo fuerte, estrategia. Eso lo planearon ellos. Vamos a poner capataces. Vamos a ponerlos en un sistema de endeudamiento
ofréceles. Llévales a su casa tarjetas de crédito. Haz que se endeuden hasta el chongo. No importa si no tienen aval. No importa si no tienen propiedades. Que se endeuden. Para que solamente piensen en endeudarse. Para que luego no tengan para pagar. Y tengan que andar huyendo de casa, cambiándose de casa porque los está buscando el abogado. Pero no van a poder echar raíces. Eso se planifica. Esto fue una estrategia que Faraón usó para oprimir a los egipcios. La segunda es que edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Y Pitón y Ramsés eran dos dioses egipcios, dos dioses de aquella región. Y esto nos enseña que lo que hicieron los egipcios fue meter a la gente en una religión egipcia. Escuche, no es lo mismo religiosidad a espiritualidad. Una persona puede tener prácticas religiosas, congregarse pero no orar, congregarse pero no tener fe, congregarse pero no servir a Dios. Esa es una práctica religiosa. Es necesario congregarnos, pero es más importante desarrollar vida personal con Dios. Oración, fe, comunión con Dios, conocimiento de la palabra y servicio, porque fuimos creados para adorar al Señor. Pero eso es algo que se revela. La religión se impone, la espiritualidad se despierta. Por ejemplo, cuando los españoles vinieron, trajeron a un rey con su corona, bueno, el enviado del rey, pero trajeron una religión que se le impuso a la gente. Si no la aceptas, te quebramos. Y quebraban a todos aquellos que no aceptaban la religión. Porque esa religión decía que el rey era el príncipe azul que Dios había levantado. Y había que someterse a él, porque hay que someterse a las autoridades. Y era un contubernio entre reyes y sacerdotes. Los reyes necesitaban de un sacerdote que los avalara como los ungidos por Dios. Y los sacerdotes necesitaban del rey para hacer la religión oficial y tener los privilegios, y el que no, lo quebraban. Usted puede leer la historia, y si no puede leer, ve ahí algunos documentales de cómo operaba el Imperio Romano o el Imperio Español, y se dará cuenta de muchas cosas. Y luego los acusaban de matar a la gente, de hacer sacrificios humanos, pero todo eso fue un pretexto para imponer la religión. No había otra. En ese sentido, llevaron a los israelitas, al pueblo de Dios, a una práctica religiosa carente de espiritualidad, una práctica religiosa carente de comunión con Dios. Trabajaban por edificar Pitón y Ramesés, los dioses falsos, que por cierto tenían mucho parecido con el Dios eterno. O sea que le decían, mira, es el mismo Dios en que tú crees, pero es el Dios egipcio. De manera que los confundieron, y la falta de lectura los llevó, o de conocimiento, los llevó a caer en la religión oficial de Faraón. Y todos nosotros en algún momento practicamos una religión. Todos en algún momento le pedíamos perdón a Dios ahí donde estábamos, y después al otro día hacíamos lo mismo, y después nos sentíamos el peso de conciencia porque había una especie de temor dentro de nosotros, pero por la religión que nos enseñó. Hasta que lo espiritual despertó. Diga conmigo, eso despierta. Dígalo fuerte, eso despierta. Hasta que lo espiritual despertó y nos llevó a buscar en Dios la verdad. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, esa es una estrategia. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, pero seguimos con los mismos patrones de antes, no servir, no adorar, no leer la palabra, no desarrollar vida espiritual, no caminar en fe, pues prácticamente solamente cambié de religión y no me he dado cuenta. Necesito desprenderme de esos patrones que aprendí antes para reescribir mi historia. Porque si voy a tener una historia diferente, debo conocer a Dios de una manera diferente a como lo conocía antes. Si sigo haciendo las mismas prácticas, teniendo las mismas rutinas, voy a tener los mismos resultados. Pero si cambio la dinámica, si cambio la estrategia, ahora me levanto más temprano a leer la palabra, ahora me levanto más temprano a tener comunión con Dios, me meto a centinelas, me meto a escuela de campeones, me dispongo a servir, hago unas dinámicas que antes no hacía.
victoria, entonces mi estrategia diferente me va a dar resultados diferentes. La luz del Señor va a alumbrar sobre mi vida. Voy a fortalecer mi fe, voy a fortalecer mi carácter y voy a tener victoria en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Alguien de aquí va a reescribir su historia y en medio de sus ocupaciones personales va a encontrar tiempo para servir al Señor, para tener comunión con Él, para leer la palabra, y será una persona transformada este 2022 por la obra del Espíritu Santo en su vida. Amén. Hay que contrarrestar la estrategia del enemigo. Si él puso la estrategia, tú vas a contrarrestar esa estrategia y la vas a reventar en el nombre del Señor. La tercera estrategia, la tercera cosa que Faraón hizo. La tercera cosa que Faraón hizo fue matar a los niños varones que nacían. ¿Por qué los mataba? Porque tenía miedo de que Israel se hiciera más fuerte. El enemigo estaba afectando la reproducción, matando a los varones. Y los varones obviamente necesitan de la mujer para tener hijos, pero los varones son los que portan la semilla, son los que portan el semen, que en el sentido espiritual es la capacidad de ganar almas, de reproducirnos. Y la iglesia pudiera representar a la mujer, y nosotros debemos ser fructíferos en Cristo Jesús. Pero Faraón se levantó para matar a todos los niños varones. Y el propósito era que Israel no se hiciera fuerte. Buscó absorber sus tiempos porque no quería que se hiciera fuerte. Así dice la palabra. Faraón dijo, evitemos que se haga fuerte. Y Satanás trata de que la iglesia no se haga fuerte. Y la iglesia eres tú, soy yo. Somos las personas. Y el enemigo no quiere que tú te hagas fuerte. Porque si te haces fuerte, entonces vas a dominarlo. Si te haces fuerte, se cumplirá el propósito de Dios en tu vida. Y para evitar que tú te hagas fuerte, Él va a tratar de castrarte la reproducción espiritual. Que no te comprometas con la visión de Jesús. Porque la visión de Jesús es ganar almas y hacer discípulos. No, pero yo no tengo tiempo. Ahí Faraón te ha puesto una carga de trabajo para que no participes. O tal vez tienes las enseñanzas de la religión anterior y no comprendes cómo es que tú vas a estar al frente de un grupo compartiéndole a otras personas, porque eso no es el diseño que tú habías aprendido, porque eso viene de Egipto. Y Satanás no quiere que tú te reproduzcas espiritualmente, porque si te reproduces espiritualmente vas a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque ganar almas es romper con la esterilidad espiritual, en primer lugar. En segundo lugar es dar honra a Dios, porque en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Número 3, cuando ganas un alma vas a crecer en responsabilidad, porque tienes que cuidar a esa persona. Y además vas a crecer en sabiduría, porque tienes que dar consejo, en inteligencia espiritual. Cuando te asumes el compromiso de un grupo de vida, vas a crecer. Dicen por ahí que el maestro aprende más que los alumnos. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que preparar la clase. El maestro tiene que comprender lo que va a compartir. El maestro tiene que vivir lo que está enseñando. Y el maestro tiene que ser ejemplo. El alumno puede estar escuchando, puede estar en la luna. No está creciendo, o a lo mejor sí, pero aprende más el que enseña. El que está al frente de un grupo aprende más, crece más, porque tiene que prepararse, tiene que buscar en Dios el respaldo, tiene que crecer en fe, va a aprender a ganar almas, va a aprender a cuidarlas, va a aprender a restaurarlos, va a crecer en consejo, en sabiduría, en poder de Dios, va a potencializarse. Y esto es lo que el enemigo no quiere que te pase a ti. Esto es lo que el enemigo no quiere que tú crezcas. Por eso mata a los niños, varones. Castra tu esterilidad, tu reproducción espiritual. Y te detiene. ¿Cuál es el argumento que tienes que te impide servir a Dios? ¿Estará íntimamente relacionado con esto? ¿Que Satanás no quiere que tú te fortalezcas? ¿Que Satanás no quiere que tú crezcas?
Esa es la estrategia del enemigo. Tal vez tienes muchos años en la iglesia y no te has querido comprometer con la visión, o no te has querido meter a las escuelas porque no tienes tiempo. Y la vida se te puede pasar y nunca brincaste ese escalón, nunca pudiste reescribir tu historia porque en tu corazón no estuvo esa disposición para servir a Dios. Y probablemente sea por la obra del enemigo, que ni cuenta te has dado que te mató a los herreros, te mató a los niños que estaban naciendo y te llevó a practicar una religión como Egipto, edificando Pitón y Ramses. Diga conmigo, ay, ay, ay. Vamos, levanta su mano y diga, ay, ay, ay. Tienes que contrarrestar esa estrategia de Satanás. Tienes que hacer las cosas diferentes este año. Tienes que congregarte fielmente en tu grupo de vida, en tu discipulado. Tienes que disponerte a crecer en la palabra. Tienes que orar más de lo que leías antes. Tienes que ordenar tu tiempo. Tienes que honrar a Dios dándole lo primero. Tienes que disponerte a servir a Dios con un compromiso firme, porque no hay crecimiento sin compromiso. Cuando hay compromiso, tus emociones se alinean. Porque habrá ocasiones en que no tienes ganas de dar el grupo de vida, pero tienes que ir y te presentas y ahí estás sometiendo tus emociones y ya las emociones no te van a dirigir, porque antes te manipulaban, pero ahora asumes un compromiso y dices, me sienta mal o me sienta bien, sienta que me estoy deprimiendo o como me encuentre, yo voy a ir a compartir la palabra y estando ahí sé que Dios me va a fortalecer, me va a ayudar, pero Satanás no me va a castrar espiritualmente. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien de aquí va a reproducirse espiritualmente? ¿Alguien de aquí va a vencer al enemigo y va a tener una vida fructífera para la gloria del Señor? ¿Alguien lo cree? Por último, la parte espiritual. Faraón era un hombre físico, un gobernante que quiso detener al pueblo de Israel, pero detrás de Faraón había un ser espiritual. Un ser espiritual que no quería que los israelitas trascendieran. Un ser espiritual que no quería que los israelitas salieran de la esclavitud y conquistaran la tierra que Dios decía que era de ellos. Y este ser espiritual había escuchado 400 años antes que Dios le dijo a Abraham, Abraham, ten presente que tu descendencia va a llegar a Egipto y estará 400 años. Pero después de 400 años yo vendré y le daré libertad. Había una palabra de parte de Dios. Dios iba a cumplir un propósito en esa generación y Satanás lo sabía. Por eso se levantó para estorbar. Vamos a matar a todos los niños varones, no sea que vaya a llegar el libertador, no sé quién sea, no puedo distinguirlos, todos se parecen, hay que matarlos a todos, porque sabía que había una palabra que se tenía que cumplir. Y por esa razón trató de bloquear, trató de estorbar, trató de matar, pero no pudo. Finalmente Moisés se levantó y conocemos la historia. Vino la libertad, vino la conquista del territorio de Canaán y se establecieron como nación santa para la gloria del Señor. ¿Alguien dice amén? Hubo una palabra que Dios dio acerca de ti. Una palabra que Dios dio acerca de mí. Porque todos nacimos por voluntad divina. Y todos nacimos porque a Dios le plació darnos vida. Y nacimos con un propósito. Y hay alguien que sabe que naciste con un propósito. Y sabe que a todos nos llega el momento en que la luz brilla sobre nosotros. La luz alumbra sobre nuestro entendimiento. Y Satanás va a tratar de estorbarte. Satanás va a tratar de bloquearte. Antes de que llegara ese momento, tal vez te metió en unas deudas profundas. Tal vez te metió en unos asuntos emocionales terribles. Tal vez marcó tu matrimonio, marcó tu vida. Hizo tantas cosas en tu vida, pero lo que no ha hecho es acabar con tu vida. Hoy estás vivo y puedes reescribir la historia de tu vida, pero ahora conforme a la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Hay una palabra que va a tener cumplimiento en tu vida. Hay un propósito que Dios diseñó para ti y Satanás lo sabe, pero Satanás no va a poder detener a un creyente lleno del poder de Dios, lleno de la presencia del Espíritu Santo, que conoce la palabra y que camina con estrategia. Este año vas a caminar estratégicamente. Este año vas a caminar ordenadamente, que delante de ti va Jehová de los ejércitos, conduciendo un ejército de ángeles que van a pelear a tu favor. Estás iniciando un año y vas a ver la victoria del Señor en tu vida. ¿Alguien lo cree?
Diga conmigo, levante su mano y diga: voy a reescribir mi historia. Dígalo fuerte: voy a reescribir mi historia. Hay una nueva historia que se va a cumplir en mi vida. Levanta tus manos, déjame bendecirte en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero. Te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas, nos muestras esas áreas de nuestra vida que fueron llevadas cautivas cuando no te conocíamos. Y no solamente nos revelas, sino que también nos das una estrategia para que podamos caminar diferente y desbaratar toda estrategia del enemigo, desbaratar toda artimaña del enemigo. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar al altar a todos aquellos que quieran